¿Te has preguntado alguna vez qué hace Dios cuando su pueblo se vuelve indiferente? Cuando la fe se vuelve rutina, el altar pierde su fuego y la adoración se convierte en un simple hábito vacío. Y peor aún, ¿qué sucede cuando esta frialdad espiritual proviene de quienes deberían guiar con reverencia? Es fácil señalar al mundo y decir que se ha alejado de Dios. Es difícil mirar dentro de nuestra propia fe y reconocer: somos nosotros quienes hemos perdido el corazón de la adoración. Este era el escenario cuando apareció Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, la última voz antes de 400 años de silencio profético. Malaquías no llega con milagros, visiones ni guerras. Llega con una carta, un oráculo, una confrontación directa pero llena de esperanza. Habla como quien ama pero no soporta ver morir el amor, como quien clama: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. El nombre Malaquías significa mi mensajero, y este título no podría ser más apropiado. No habla de sí mismo, él habla en nombre de Dios. Es el eco del cielo que intenta despertar corazones dormidos. Malaquías es el último intento de un Dios enamorado de un pueblo acostumbrado a la religiosidad sin devoción, al servicio sin miedo, a promesas olvidadas y alianzas rotas. Hoy quizás tú también estés cansado. Quizás oras, pero sin esperar respuesta. Quizás vas a la iglesia, pero sin sentirte quemado por dentro. Quizás vives en piloto automático, como si la fe fuera solo una parte más de tu rutina. Y por eso el mensaje de Malaquías sigue ardiendo, incluso después de siglos. Porque nos pregunta: ¿aún honras a Dios como se merece? ¿O también le ofreces migajas, esperando bendiciones plenas? Si esta pregunta te inquieta, quédate conmigo, porque el dolor que causa es el comienzo de una sanación más profunda. Y Malaquías no vino solo a acusar, vino a recordar, a restaurar, a preparar el camino. Este es el comienzo de un viaje espiritual, un viaje de retorno, de reverencia, del reencuentro con el Dios que aún te espera en el altar. El pueblo había regresado del exilio. Jerusalén estaba de pie de nuevo. El templo había sido reconstruido. Las festividades religiosas se habían reanudado. A los ojos humanos, todo parecía estar en su lugar, pero a los ojos de Dios, todo estaba fuera de lugar. La llama que debería haber ardido en el altar se había convertido en una brasa tibia. Los sacerdotes que una vez temblaron ante la santidad del Señor, ahora ofrecían ovejas enfermas, animales ciegos, sacrificios defectuosos, como si Dios no lo notara, como si el Señor de los ejércitos pudiera ser engañado por gestos simbólicos vacíos. Las palabras de Malaquías comienzan con una declaración inesperada: yo te he amado, dice el Señor. Pero inmediatamente el pueblo responde con indiferencia: ¿en qué nos has amado? La frialdad espiritual ya había corroído el recuerdo de la gracia. Ya no podían ver el cuidado de Dios, ni siquiera cuando Él lo reafirmaba. El amor divino se había vuelto tan común que ya no conmovía. Y quizás este sea uno de los mayores peligros de la vida espiritual. Cuando la bendición se vuelve rutina, cuando la misericordia se trivializa, cuando lo sagrado se convierte en un paisaje. Los líderes religiosos, quienes deberían guiar al pueblo con temor y sabiduría, eran corruptos. Llevaban al templo lo que sobraba y enseñaban sin convicción. Los matrimonios se habían convertido en pactos inquebrantables y el divorcio se trataba a la ligera. La justicia social, antes una marca del pacto con Dios, ahora era descuidada. Viudas, huérfanos, extranjeros, todos eran olvidados. Pero incluso ante esto, el pueblo se consideraba justo. Cuestionaban a Dios: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos enojado? Su ceguera espiritual era tan profunda que ya ni siquiera reconocían sus propios pecados. Y esto es aterrador, porque no hay arrepentimiento donde no hay conciencia, y no hay sanación donde no se reconoce la herida. Malaquías se sitúa en este contexto, no como una antorcha profética, sino como un espejo penetrante. Les muestra a las personas en quienes se han convertido. Revela el contraste entre lo que Dios soñó y lo que ofrecían, y quizás esa misma voz resuena hoy en nosotros. ¿Nuestra adoración sigue siendo una cuestión de dar, o se ha convertido en conveniencia? ¿Nuestra fe aún genera miedo, o se ha convertido en una cultura vacía? Rechazar la llamada comienza cuando creemos estar bien, incluso cuando todo en nuestro interior duerme.
Pero Dios en su gracia sigue llamando, y Malaquías es prueba de ello. Un mensaje duro, sí, pero enviado por amor. Frente a un pueblo que había perdido su sensibilidad espiritual, Dios no se queda callado. Envía a Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero, no solo para anunciar el juicio, sino para restaurar la conciencia, y es en ese momento que se revela el verdadero mentor de la historia, Dios mismo. A diferencia de otros profetas que hablaron en visiones, sueños o metáforas poéticas, Malaquías escribe como si se tratara de un diálogo directo entre Dios y su pueblo. Cada pregunta aguda, cada respuesta del cielo, expone la grieta oculta bajo la aparente religiosidad. Es el Señor quien dirige la conversación. Es Él quien desafía, quien corrige, quien nos invita a volver. No hay intermediario entre el dolor y la respuesta divina. Hay una confrontación amorosa entre padre e hijos. Un hijo honra a su padre y un siervo a su amo. Si soy padre, ¿dónde está mi honor?, pregunta Dios. Como si esperara una respuesta sincera, solo recibe un silencio defensivo. El mentor divino muestra que la crisis no reside solo en los rituales, sino en el alma de quienes los practican, y al revelar esto, guía al pueblo a través de una serie de pruebas espirituales. No son guerras ni exilios, sino pruebas internas, la confrontación con su propia hipocresía, con la frialdad, con el olvido de la alianza. Una de las pruebas más dolorosas se da en el ámbito de la justicia. El pueblo mira a los arrogantes y ve que prosperan, mira a los malvados y los ve escapar. Y entonces se pregunta, ¿dónde está el Dios del juicio? Esta es una pregunta que ha perdurado a lo largo de los siglos, porque cuando el mal parece prevalecer, cuando los corruptos prosperan y los rectos sufren, el corazón de los justos se turba. Dios responde con una promesa y una advertencia. Vendrá el mensajero que preparará el camino, y poco después vendrá el Señor a quien buscan, pero vendrá como fuego purificador, como jabón refinador. En otras palabras, el juicio de Dios no es solo para los de afuera, es ante todo para su casa. Esta es una prueba difícil, saber que el Dios a quien pedimos que juzgue al mundo es el mismo que inicia su juicio dentro de nosotros, que antes de señalar el error en otros, quiere purificar nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestra adoración. Malaquías enfrenta esta tensión, anunciar esperanza sin suavizar la verdad, traer consuelo sin ocultar la disciplina. Y esta es la misión de todo verdadero mensajero, ser fiel a lo que Dios dice, incluso cuando el pueblo prefiere escuchar lo que le agrada. Aquí, la mayor prueba no es solo para el pueblo, sino también para el profeta. Permanecer fiel al mensaje, sabiendo que muchos no escucharán. Seguir hablando, incluso cuando la audiencia se cierra. Ser una voz cuando el mundo prefiere hacer eco. Malaquías se convierte en un eco del cielo, insistente, directo, incómodo, pero lleno de amor. Un amor que no deja de ponernos a prueba hasta que reconocemos nuestra verdadera condición y deseamos regresar. Cuanto más habla Malaquías, más nos damos cuenta de que nos está llevando a un punto de quiebre. La tensión entre Dios y su pueblo alcanza un clímax silencioso, como la calma antes de la tormenta. Y esta tormenta no estará hecha de truenos ni terremotos, sino de revelaciones que sacuden la esencia misma de nuestro ser. La mayor prueba no es externa, no proviene de los enemigos, del hambre ni de la opresión. Se esconde en el corazón del pueblo, en su pérdida del miedo, en su distorsión del amor divino. La nación que había regresado del exilio, que había reconstruido el templo, ahora necesitaba reconstruir la reverencia, y eso era infinitamente más difícil. La adoración se había vuelto mecánica. El altar recibía lo que sobraba, no lo que costaba. Animales cojos, ofrendas impuras, oraciones vacías. El pueblo seguía haciendo sacrificios, pero su corazón estaba ausente, y el cielo, que una vez se había regocijado con su adoración, ahora se convirtió en testigo de una devoción sin alma. Malaquías lo expresa claramente. ¿Creen que pueden engañar al altar con sobras? ¿Creen que Dios es un gobernante que acepta cualquier cosa? Ofrézcanlo a su gobernador y vean si lo acepta. El lenguaje del profeta es duro, y debe serlo, porque el momento exige confrontación. La caverna oculta que se acerca es el interior del templo, pero no el templo de piedra, sino el templo del corazón humano, que ahora necesita ser encendido en arrepentimiento.
Y es en este punto que surge una de las denuncias más profundas del libro. El pueblo había sido infiel a la alianza, no solo con Dios, sino entre sí. Los hombres repudiaron a sus esposas como si fueran objetos desechables. Los sacerdotes pervirtieron el juicio. La justicia se negoció y el amor de la alianza se convirtió en papel rasgado. Esta es la prueba suprema. Cuando la relación con Dios no transforma la forma en que tratamos a los demás, entonces algo está fundamentalmente mal, porque toda fe auténtica se manifiesta en la justicia vivida, en el amor practicado, en la alianza honrada. Malaquías los lleva ante el espejo, y allí, con la palabra como una cuchilla, rasga los velos de la religiosidad. Se han cansado de Dios, dice. Has dicho que servir al Señor es inútil, que los malvados prosperan y quienes temen al Señor sufren, pero yo, el Señor, no cambio. Esa última frase, yo, el Señor, no cambio, es a la vez juicio y misericordia. Es juicio porque demuestra que Dios no rebaja sus estándares por conveniencia, y es misericordia porque su fidelidad permanece incluso cuando fallamos. La cueva que se abre ante el pueblo es la del profundo arrepentimiento. No hay escapatoria. O retroceden, o se endurecen, o desgarran sus corazones o cierran sus espíritus, y Malaquías, como un heraldo final, permanece allí al borde del abismo, llamando a quienes aún pueden oír. En medio de las denuncias y la aridez espiritual, surge un rayo de esperanza. En medio de la multitud indiferente, había un remanente silencioso, un pequeño grupo casi invisible, pero que aún temía al Señor. Y el texto nos presenta una de las declaraciones más tiernas de toda la profecía. Entonces, los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó y oyó. Es como si el cielo se inclinara, como si, en medio de la confusión, Dios pusiera su mano sobre el corazón y dijera, todavía hay quienes me aman. Y allí, en ese momento, algo glorioso sucede. Se escribe un memorial ante Dios. Se abre un libro celestial, no con las hazañas de los reyes, sino con los nombres de los fieles. Aquellos que no buscaron su propia gloria, sino que temieron al Señor, incluso cuando a nadie más parecía importarle. Esta es la recompensa, ser recordado por Dios. Tener nuestro nombre grabado no en el templo, ni en los libros de la historia, sino en el corazón del Eterno. Malaquías dice, mientras discuten si vale la pena servir a Dios, se está escribiendo un libro, y los nombres que estarán allí son los de quienes perseveraron con temor, incluso cuando la fe escaseó. La promesa que sigue es desgarradora. Serán mi tesoro especial. En el día que los prepare los perdonaré, como un padre perdona a su hijo que le sirve. Esta imagen lo cambia todo. Dios no es un juez impersonal, es un padre atento, que observa en silencio el comportamiento de sus hijos, pero que nunca olvida a los que permanecen fieles. Este regreso no es solo una promesa para el futuro. Comienza en el presente, cuando el corazón se vuelve, cuando la alianza se renueva, cuando la fe vuelve al centro de la vida. Malaquías siembra esperanza. Dios no ha abandonado a su pueblo. Él observa, escucha, escribe y regresará. También hay aquí un poderoso eco profético. Malaquías anticipa lo que vendrá siglos después, el libro de la vida que Juan describirá en el Apocalipsis. Un registro eterno, no de apariencias religiosas, sino de la verdad vivida en el interior. Dios ve, Dios nota, Dios recompensa. Es en este punto que la balanza comienza a inclinarse. El peso de la acusación da paso al consuelo del recuerdo. Los mismos que dijeron, es inútil servir a Dios, ahora escuchan la respuesta divina. No te he olvidado, y quizás esta sea también tu historia. Quizás te encuentres entre quienes aún temen, incluso cuando todo a tu alrededor parece haberse enfriado. Quizás intentas, en silencio, mantener viva la llama de la fe. Ten esto en cuenta. Dios ha escuchado. Dios recuerda. Y hay un libro con tu nombre escrito en el cielo. Tras el memorial celestial, Malaquías nos lleva a un giro aún más intenso. El texto comienza a señalar no solo el presente, sino un futuro glorioso, en el que la justicia de Dios se manifestará definitivamente. La imagen es poderosa, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, una afirmación que mezcla miedo y esperanza. Para los arrogantes y malvados será tiempo de juicio,
Pero para los que temen al Señor, nacerá el sol de justicia. Esta imagen del sol de justicia no es solo poética, sino profética. Representa al Mesías prometido, aquel que traería no solo luz, sino sanidad en sus alas. Es como si Malaquías dijera, llegará el amanecer. Y con ese amanecer no solo habrá luz, sino también restauración. El pueblo que caminaba en tinieblas verá amanecer un nuevo día, y con él, la oportunidad de renacer. Este es el camino de regreso, el retorno a la reverencia, al temor sincero, a una fe que no se limita a las apariencias, pero también es el camino a la resurrección espiritual. El texto dice que los justos saldrán y saltarán como terneros del establo, una imagen rural, sencilla, pero profundamente conmovedora. La opresión será reemplazada por la libertad. El peso de la culpa dará paso a la ligereza de la gracia. Malaquías le dice a su pueblo y a nosotros que la justicia de Dios no fallará. Incluso cuando todo parezca estar en desorden, incluso cuando los malvados prosperen y los fieles lloren en silencio, el día del Señor llegará, y en ese día habrá una separación entre lo falso y lo verdadero, entre quienes solo hablan y quienes viven. Este bloque es como un amanecer después de una noche demasiado larga, un recordatorio de que Dios no solo ve, sino que actúa, que no solo escribe libros, sino que también envía luz, que hay sanación en camino, y que no será genérica, sino personal, íntima y liberadora. Para muchos, el libro de Malaquías parece terminar con juicio, pero para quienes escuchan con fe, termina con promesa. El Dios que confronta es el mismo Dios que sana. El Padre que disciplina es el mismo Dios que acoge. El Señor que pesa los corazones es también quien envía el sol de justicia para iluminar el camino de los fieles. Y quizás este sea tu momento de resurrección, de volver a creer que hay un nuevo día preparado para ti, que la fe que parecía extinguida puede reavivarse, que el camino de regreso está abierto y que Dios te espera con las alas extendidas, listo para sanar. El legado de Malaquías no se limita a su tiempo, abarca siglos y permanece en nosotros como una llamada viviente. Aunque es el último libro del Antiguo Testamento, su mensaje resuena como un umbral entre el silencio y la esperanza, entre lo que Dios ya ha hecho y lo que aún está por cumplir. Malaquías cierra el canon hebreo, pero lo hace señalando la venida de Elías, el mensajero que prepararía el camino para el Señor, y con ello nos ofrece un elixir precioso, la certeza de que el cielo nunca permanecerá en silencio para siempre. Esta esperanza anunciada por Malaquías se cumple siglos después, cuando Juan el Bautista aparece en el desierto, vestido con pieles de camello y comiendo langostas, preparando los corazones para la llegada del Cordero. Pero el elixir no es solo profético, es existencial, sana hoy. Malaquías nos enseña que existe una diferencia entre servir a Dios y no servirle, y que la diferencia puede no ser evidente de inmediato, pero será eternamente evidente. Esto brinda consuelo a quienes están cansados de ser fieles sin reconocimiento. Malaquías dice, sigue adelante, porque Dios ve lo oculto, sondea el corazón y registra cada acto de fidelidad. Este legado nos llama a abandonar los rituales vacíos y recuperar la reverencia. En tiempos de Malaquías, los sacerdotes trivializaban el altar. Hoy, ¿cuántos de nosotros hemos trivializado la fe, convirtiéndola en rutina, fórmula o espectáculo? El profeta nos invita a regresar a la esencia de la adoración, no al templo físico, sino al templo viviente que somos. Y quizás esta sea la conexión más poderosa de todas, la de un Dios que nos llama a la rendición de cuentas, pero también a la reconciliación, que confronta con amor, que disciplina con esperanza, que revela la corrupción no para exponernos, sino para sanarnos. Malaquías es como un espejo que, al tiempo que revela nuestra miseria, también refleja la promesa de un Redentor. El elixir de Malaquías es, por tanto, un recordatorio de que el silencio de Dios nunca es abandono, que la espera nunca es en vano, que incluso los días nublados llevan en sí la promesa de un amanecer, y que, para quienes le temen, Dios escribe un libro, un memorial, una historia que ni el tiempo ni el mundo podrán borrar. ¿Y tú? ¿Estás listo para que esta historia también sea tuya? Si la historia de Malaquías te ha llegado al corazón,
No la dejes como un simple video que has visto ni como una profecía lejana. Deja que te transforme, porque esta no es solo la historia de un profeta del pasado, es la voz de un Dios que aún hoy llama a su pueblo al arrepentimiento, al pacto y a la esperanza. Quizás estés en un tiempo de silencio, un tiempo en el que parece que Dios no responde, que las promesas no se cumplen, que el mal prospera mientras los justos sufren. Quizás tú, como los oyentes de Malaquías, intentas ser fiel, pero no ves resultados. Quizás estás cansado de esperar, cansado de orar, cansado de confiar, pero escucha, Dios está escribiendo. Así como escribió un libro de memorias para quienes le temían, también ha visto cada momento en que elegiste la integridad, incluso en silencio. Cada vez que le dijiste sí, cuando todo en tu interior quería rendirse, cada ofrecimiento hecho en secreto, cada perdón difícil, cada oración susurrada en la oscuridad, nada de esto pasó desapercibido a los ojos de aquel que pesa los corazones. Malaquías nos enseña que la fidelidad tiene un eco eterno, que el temor de Dios no es en vano, que los justos serán distinguidos, sí, a su debido tiempo, por el Dios que nunca falla. Por eso quiero extenderte una sincera invitación. Si este mensaje te conmovió, si despertó algo en tu corazón, suscríbete al canal ahora, no solo como un gesto de apoyo, sino como un compromiso con este movimiento de fe, restauración y profundidad espiritual. Disfruta del video y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Quizás alguien que esté a punto de abandonarlo todo porque no comprende el silencio de Dios. Y deja un comentario. ¿Qué parte del mensaje de Malaquías te conmovió más? ¿Qué libro ha escrito Dios sobre tu vida, incluso en los días en que no sientes su presencia? Sigamos juntos, caminando con fe, con reverencia y con esperanza. Porque incluso cuando todo parece silencioso, el cielo sigue escribiendo.